Love is not a place to come and go as we please. It's a house we enter in, then commit. Love is a shelter in our aging. Saludos, país, voz para el cambio, un espacio de compromiso con la patria, una ventana de opinión para reafirmar los ideales del patricio Juan Pablo Duarte, una ventana de opinión de compromiso con la democracia, un espacio para reafirmar que es posible una República Dominicana mejor, ese país digno de mejor suerte del que nos habló Juan Pablo Duarte. En estos días el país está sacudido por un tema sumamente interesante, un tema que aquí no se ha querido discutir públicamente, pero que por fin los dominicanos nos decidimos a tocarlo. La familia, los hijos de Francisco Alberto Camaño Deñó, el coronel de Abril, con su hijo Francis a la cabeza, han dicho al país que es tiempo de que los criminales, de que los asesinos de su padre sean traducidos a la acción de la justicia. Muchos dominicanos han quedado sorprendidos con esta declaración, con esta postura, una postura de mucha firmeza y una postura que hace tiempo nosotros la esperábamos, porque aunque muchos dicen, oye, pero han pasado ya tantos años, esto es del 73, es decir, ¿van cuánto? 39 años, 40 años. Y es ahora cuando se toca el tema con esta profundidad, con esta crudeza. Bueno, parece que están dadas las condiciones. Y si no están dadas, hay que crearlas. Porque siguen gobernando los mismos, la misma correlación de fuerza. Aquí, en cierto modo, tenemos una democracia que no nos representa, que no es democracia nada, donde todavía los que fusilaron a Camaño, los que descuartizaron el cuerpo de Camaño, están por ahí, se andan paseando. E incluso no hace mucho en el tiempo que estaban detentando funciones ejecutivas. E incluso en el periodo 2000-2004, me parece que el asesino principal de Camaño era un hombre público con posiciones en el Estado, en el poder. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y el hecho de que Francis Camaño, sus dos tías y otros primos y primas hayan decidido abrir esta caja de Pandora pone al país en una perspectiva de luchar por afianzar la democracia y los derechos humanos. Uno se pregunta, 39 años después, sí, en Europa fue posible perseguir a los criminales nazis. Y con lo de Bosnia y Herzegovina también fue posible procesar en cortes internacionales, en cortes penales internacionales, estos crímenes de lesa patria, de lesa humanidad. En Argentina, en Chile todavía están procesando, hay procesos abiertos contra los militares y generales que cometieron crímenes de lesa humanidad. Jorge Videla, aquel criminal argentino, está preso por crímenes de esta naturaleza. Entonces, bueno, aquí estamos para discutir estos temas. Y este espacio de opinión tiene compromiso con los temas de esta naturaleza, porque son temas de patria. Son temas que tocan la médula de la sociedad dominicana. Estamos hablando del coronel de Abril, un héroe nacional. Y es un héroe nacional no porque lo disponga el Congreso Nacional. Es un héroe nacional porque así lo siente el pueblo, porque con sus actos se sembró en el corazón de este pueblo y no hay manera de olvidarlo. Para muchos y para muchas, los grandes hombres
han sido aparentemente derrotados. Y no es así. Es la historia la que se encarga de derrotar o no a los hombres. Porque Pedro Santana, Bobadilla, Buenaventura Báez, aparentemente derrotaron a Juan Pablo Duarte. No. La historia consagra a Juan Pablo Duarte como el padre de la patria. Como el padre de la patria. Y los otros, los que aparentemente triunfaron en una circunstancia X o se robaron el erario. Juan Pablo Duarte incluso decía: no somos más que unos ambiciosos que liberamos la patria y no fuimos capaces de apropiarnos de los bienes ajenos. Y se refería a los bienes de la patria. Pero la historia terminó consagrándolo como lo que es, el padre de la patria. Y Luperón, ese grande Gregorio Luperón, que no acaudilló la República. Sin embargo, la primera espada de la Restauración, para completar o para retomar el ideal febrerista. Si hay un gran duartiano en la vida republicana, después de Juan Isidro Pérez y de Pedro Alejandrino Pina, es Gregorio Luperón. Y Manolo murió en la Manacla. No, es una muerte física. Manolo está sembrado en el corazón de este pueblo. Francisco Alberto Camaño Deñó murió ahí en Caracoles, en Nizaíto, en Ocoa. No, es una muerte aparente, es una muerte física. Vive como un héroe nacional. Y entonces hemos visto en estos días la actitud digna de los familiares, sobre todo del hijo de Francis Camaño, que lo hemos tenido en este programa, y es un hombre muy digno. Pero hemos visto también unas declaraciones de Hanley Herman, que consiguió el testimonio del capitán Almonte Castro, que estuvo custodiando el cadáver de Camaño por mandato de Ramón Emilio Jiménez Reyes, a la sazón ministro de las Fuerzas Armadas, o el hombre que comandaba toda la parafernalia militar, él con Ramiro Mato, que tendió el cerco, y con otros, que están los nombres ahí. No solo ejecutaron a Camaño, sino que además lo descuartizaron. Y este señor Almonte Castro describe muy gráficamente cómo ocurrió aquello. Y le ordenó quemar, incinerar el cuerpo de Camaño. Pero estaba lloviendo mucho y no era posible que el cuerpo se quemara del todo. Entonces, hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que analizar. Y esta discusión hay que mantenerla viva. No por la discusión en sí, sino por la necesidad que hay de procesar a los criminales. Entonces, para abordar estos temas, hemos invitado, quien comparece por primera vez a este espacio, a Voz para el Cambio, a un amigo y a un hombre de la patria, a Narciso Isa Conde, que no es un hombre cualquiera, es un hombre que ha consagrado su vida a luchar por los mejores intereses de la patria. Un hombre que desde su primera juventud ahí en la Universidad Autónoma y en la lucha contra los remanentes del trujillismo estuvo presente, pero que estuvo presente en la Revolución de Abril y en la resistencia en los 12 años contra una dictadura ilustrada, y que ha querido en los últimos años de su vida rescatar, reivindicar y perpetuar el nombre de Francisco Alberto Camaño, y por eso encabeza una corriente de opinión y de acción política en los círculos camañistas, el movimiento camañista. Entonces es un hombre con el que se puede hablar de estos temas. Narciso, nos alegra que esté con nosotros en Voz para el Cambio, para que dediquemos esta hora a conversar sobre el Coronel de Abril y lo que hoy está en discusión, ese paso trascendente que ha dado Francis Camaño y el resto de su familia para que los asesinos de Camaño sean traducidos a la justicia. ¿Cómo valora Narciso esta determinación de los familiares de Francisco Alberto Camaño en esta dirección de que por fin los mecanismos de la justicia formal puedan ser apoderados para hacer justicia? Y, por supuesto, que si la justicia local no opera, no actúa, se hace de la vista gorda o se declara incompetente para conocer un caso como este, está la Corte Penal Internacional, donde ya hay bastante precedente. Narciso, saludo. Saludo. Bueno, yo lo primero que saludo, acompaño, estimulo y estoy dispuesto a contribuir en todo lo posible para que se haga justicia, en este caso que toca además
a un héroe nacional, como tú decías, a quien encabezara la gesta más importante de todo un siglo, del siglo XX, la Revolución de Abril del 65 y la Guerra Patria contra el invasor. Eso consagra a Francis Camaño, a los coroneles de Abril, como héroes de la patria, merecedores de estar en el Panteón Nacional, pero además ya reconocido por el corazón mismo del pueblo dominicano. Creo que de eso no hay duda. Antes de que el Congreso Nacional, y hay que ver la fuerza que tenía eso en la sociedad dominicana, para que un Congreso de un sistema adverso acepte a Francis Camaño como héroe nacional. Era porque el pueblo ya lo había asumido a plenitud. Creo además oportuna la determinación de los familiares de Francis, de su hijo Francis, de su hermana, de todos sus familiares, ¿no? Oportuna no porque no fuera necesaria antes. Tú recordarás, Alfonso, que yo nunca separé el tema de la justicia en el caso de Orlando Martínez y la lucha contra la impunidad de los asesinos de Orlando del caso de Camaño. Sistemáticamente señalaba que había un centro común en las responsabilidades de ambos asesinatos, que fueron asesinatos de Estado, con circunstancias distintas, porque Orlando en ese momento estaba peleando con la pluma, con la maquinilla, pero tirando misiles al centro del poder. Y el asesinato de Orlando fue un asesinato alevoso, fríamente premeditado, y fue un asesinato de Estado, con luz verde de Joaquín Balaguer. Eso está determinado, y con participación del alto mando militar de entonces. ¿Quién era el alto mando? Precisamente Milo Jiménez, Jiménez hijo, Enrique Pérez y Pérez, Logroño Contín, que murió posteriormente, Salvador Lluvere Montaz, alias Chinino, y tuvo una participación muy destacada fuera de los autores materiales, el entonces coronel Cruz Berea, que era el hombre de inteligencia de ese grupo. Ese alto mando militar no solo respondía a Balaguer, sino que tenía un vínculo profundo con la Agencia Central de Inteligencia. Y en el caso de Enrique Pérez y Pérez y de Paul Castro, que era un instrumento para los asesinatos, vínculos incluso estrechos con lo peor del exilio cubano, por decirlo así, los grupos terroristas, el Omega 7. Y fíjate que el asesinato de Camaño, que se da en otras circunstancias y que tiene la característica no de la alevosía, sino fundamentalmente de la cobardía y del odio, porque es el crimen, es el asesinato de un prisionero de guerra que actuó con una dignidad en combate y que capturado. Pero parece que habían presente agentes de la CIA en el momento en que lo asesinan, porque el teniente o el cabo Almonte Castro habla de que en presencia de dos rubios. Entonces, claro. en el lenguaje que usa da la sintonía o da la señal, da la impresión de que habían dos agentes de la CIA. Los Dan Mitriones, ¿te acuerdas? Dan Mitriones eran relevados permanentemente. Es un poco lo que hacen con el Che en Bolivia, la ejecución. Sí. No hay quizás dos asesinatos tan parecidos. Y además motivados por las mismas razones, ¿no? Frente al guerrillero heroico, figura de un impacto mundial, y Francis, que se
proyecta al mundo de la Revolución de Abril, como Balaguer dijo en esa oportunidad, porque hay testimonio de eso, que cuando Balaguer lo llaman el hombre, tenemos el hombre, Balaguer dice, para hombres así no hay cárcel. Estaban mandándolo a fusilar, mandándolo a asesinar. Y además con comprobación, como pasó con el Gato Rodríguez en el caso del Che, con comprobación naturalmente de los agentes de la CIA. Mira, existe un video que recoge todo ese momento, ya Camaño capturado. Lo que pasa es que eso está como estuvieron los interrogatorios que le hicieron a Pau Castro y demás autores materiales directos en el caso de Orlando. Ese video está semisepultado en caja de seguridad. No solo una copia, pero yo tengo información de muy buena fuente. Y eso hay que tratarlo de conseguir. Porque quizá ahí está ya el testimonio definitivo de esas versiones que dan militares en un momento determinado, que pueden tener su sesgo, pero que han dado valiosas informaciones sobre ese momento de captura, asesinato, descuartizamiento. Sí, está el testimonio del general Pou que cita Claudio, porque hay hombres que las circunstancias lo ponen en un escenario determinado, que no tienen vocación para el crimen, y por circunstancias hay que están ahí, presencian aquello, y luego entran en un proceso profundo de reflexión y ofrecen las informaciones fidedignas de lo que ocurre en el teatro de los hechos. Y hay otros también criminales que son criminales profesionales que no se arrepienten de nada. De nada. Pero hay otro tipo de criminal que en un momento determinado de su vida tienen dentro de su lógica flaquezas, están condicionados por una serie de factores, muchas veces familiares, de la sociedad, o de desprecio de los grupos dominantes. Tú sabes que lo usan y cuando se vuelven estropajos, lo echan a un lado. Y ellos se sienten abandonados, como ha pasado, por ejemplo, ahora con los capos del paramilitarismo colombiano, que están vomitando. Están dando declaraciones sumamente valiosas. Normalmente los criminales son cobardes, Narciso. Claro. Entonces, cuando lo aprietan, terminan vomitando cosas. Claro. Camarógrafo, por favor, mire. Narso, aquí hay una imagen de primera plana de un periódico cuando la familia de Francisco Alberto Camaño con su hijo Francia a la cabeza ofrecen las declaraciones. Y ahí está: familia exige juzgar a los que ejecutaron a Camaño. Sin embargo, el ministro de las Fuerzas Armadas advierte a Francis Camaño sobre el paso que está dando. Y bueno, Francis pudiera verse en un dilema: el hijo al cual le asesinaron al padre, o el que es militar por circunstancias determinadas. Aunque el ministro de las Fuerzas Armadas, podemos ver aquí, camarógrafo, aunque el ministro de las Fuerzas Armadas reconoce que la familia entera del héroe nacional tiene todo el derecho a hacer esto. Por supuesto que tiene el derecho. ¿Cómo valora Narciso las declaraciones del ministro de las Fuerzas Armadas frente a Francis? Mira, ¿hay un metamensaje? ¿Sale directamente del ministro? ¿O hay fuerza, o pudieran haber fuerza que quisieran cortar o cerrar el paso a estas iniciativas? Sí. Es sumamente interesante esa pregunta que tú haces. Muy aguda. Mira, Francis, hijo, ha tenido una participación en el caso de su padre sistemática. Y me consta, porque él no lo oculta, que él ha dicho frente a todas las autoridades, y desde el momento mismo en que, cuando vino, después de venir de Cuba, lo hicieron militar dominicano, él era militar en Cuba. En otros reconocimientos, en fin de cuentas, resultado de esa fuerza inmensa, inconmensurable del heroísmo de su padre.
que él siempre dijo que él no aceptaba condicionamiento en ese punto, que él iba en lo que era la defensa de las ideas de su padre, de la persona de su padre, del rol que había jugado y la trayectoria de su padre, en Abril y en Caracoles. Nadie lo podía condicionar. Y eso está claro, eso indica mucha dignidad. Y si tú ves todos los aniversarios de abril y de febrero, te vas a encontrar con él en los homenajes. Y hay que tomar las declaraciones. Esa postura de él no es nueva. ¿Por qué esta hipersensibilidad? ¿Por qué la piel del poder está tan sensible que una persona como militar, con mucha racionalidad, como Sigfrido Páez Pérez, hasta más moderado que su hermano muchas veces, que sus hermanos, reacciona de esta manera, que a mí me pareció grosera? Me pareció grosera. Y además, como mandada, como que hay un centro político que le preocupó esto. Mira, Alfonso, es que el tema de la impunidad y de la reacción de esta sociedad frente a ella en estos últimos meses, por otras razones, tiene una potencia y amenaza no a una o a dos personas, no a Leonel Fernández, a un régimen político, social establecido. Tú lo decías en cierta medida, no era el tema a desarrollar, pero lo mencionaste muy agudamente en tu intervención inicial, que es que aquí no se ha ajustado cuenta, aquí no se ha arrancado de raíz la tiranía de Trujillo. Aquí hubo un corte en abril, fue el gran intento, porque en el 60-61 fue condicionado hasta por la presencia de los buques de guerra norteamericanos ahí en el Malecón, y por toda la intervención política de los Estados Unidos, para que simplemente se decapitada la tiranía, se dejaran las estructuras fundamentales funcionando. Primero con un Balaguer que iba a ser expulsado, y luego con todo lo que fue Consejo de Estado. Y cuando Bosch intenta encauzar la cosa de otra manera, pero montado sobre el mismo régimen, el mismo aparato y las mismas estructuras, el golpe de Estado, el viejo régimen reaccionando. Es en abril donde se produce la ruptura y surge una nueva Fuerzas Armadas que no era la continuidad del trujillismo y de la intervención del 16. Pero la intervención americana del 65 restaura todo esto. Y mira que los cabecillas militares dominicanos que estuvieron abrazados a la ocupación militar, a la infame ocupación norteamericana, son los que encabezan la era balaguerista y son los responsables de la gran mayoría de los crímenes, fundamentalmente el conocido con el nombre de grupo Pérez y Pérez, por el rol que jugaba articulador de ese grupo Enrique Pérez y Pérez, vivo todavía y con una inmensa fortuna. Asesino. Ahí se conformaron dos grupos. El grupo de Aníbal Seija, que yo digo, los dos grupos eran ladrones y asesinos. Pero el grupo de Aníbal era más ladrón que asesino. Y el grupo de Pérez y Pérez más asesino que ladrón, en proporción. Pero además, el grupo de Pérez y Pérez es un grupo muy articulado, como decía ahorita, a la Agencia Central de Inteligencia. Trabajaban con la estación de la CIA en el país. Y ese grupo fue el que toma la decisión en la reunión en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, con presencia incluso de Cruz Brea, que ya lo mencionaba como oficial de inteligencia vinculado a la CIA, y le encomiendan a Pau Castro, que era un perro de presa, la organización del grupo para matar a Orlando Martínez. Pero son esos mismos los que matan, con algunos variantes, porque en ese momento Bochán Javier era jefe del ejército.
¿Y entonces a qué grupo pertenece Bochán Javier, Milo Jiménez, Ramiro Mato? No, Bochán, por eso digo, ahí hay una mezcla, ahí no está el grupo Nivar. Bochán Balaguer le dio cierta fuerza propia como general. A Juan René Bochán Javier. Sí, le dio cierta fuerza propia, tratando también de contrarrestar o de meter nuevos elementos entre las pugnas de los dos grupos. Y Ramiro siempre fue un profesional del cerco militar que después escurría el bulto. Tiene una responsabilidad enorme en el asesinato y fusilamiento de Manolo. Y la tiene en el caso de Francis Camaño, ineludible. Claro, él siempre se cuidaba la imagen de que él actuaba en la esfera de lo militar frente a acciones armadas. Y luego no aparecía. Lo que aparecen cuando tuve la foto ya capturado Camaño son Pérez y Pérez, Milo Jiménez, Pojo Castro, el equipo vinculado, no vinculado estrechamente a la Agencia Central de Inteligencia. Eran más estúpidos que salían a buscar la cámara ante un crimen. Y Ramiro más inteligente. No, sí, Ramiro primero es más inteligente, indudablemente, hasta por la profesión fuera de lo militar. No, pero es que esto no era el tema de lo bruto, lo inteligente. Era el tema del poder con que se sentían. No solo a escala de la isla, a escala de la República Dominicana, sino a escala continental. Acuérdense, eso eran los tiempos de los Pinochet, sí, de la dictadura militar argentina. Sí, montado por Estados Unidos, la doctrina de seguridad. Era el poder, era el imperio. Para ellos ese imperio era inderrotable. Y así actuaban, con todo el descaro del mundo. Hacían las listas para asesinar. Una de esas listas para asesinar a 11 de nosotros le llegó al profesor Juan Bosch y estaba en el escritorio de Enrique Pérez y Pérez. Además, era gente que venía de los aparatos de inteligencia, porque hay que hacer también la distinción en los militares: el que viene de los aparatos de inteligencia desde el CIN de Trujillo, curtido en los crímenes precisamente, y los militares que podían ser tropas especiales, paracaidistas, en fin, que actuaban con otra lógica. Estos eran los tipos más vinculados a toda la era de crímenes. Y lógicamente, conectados tan profundamente con la Agencia Central de Inteligencia, para mí son los determinantes. Bueno, no más que Balaguer, porque Balaguer sí podía perfectamente. Balaguer, cuando Cruz Vera fue con el artículo de Orlando, que decía ¿por qué no, doctor Balaguer?, pudo decirle: cuidado, no toquen a ese muchacho. Pero no fue eso lo que le dijo, le dio otra seña. Igual cuando lo llaman por teléfono en el caso de Manolo, en el caso de Camaño, pudo decir: lo quiero vivo. No, dijo: no hay cárcel. Dio la orden. Porque además, en este caso, porque no es que los militares no hicieran eso en muchos países, incluso creándole situaciones de hecho a los presidentes, pero Balaguer no era tan manejable de esa manera, incluso hasta en las relaciones con Estados Unidos. Balaguer tenía unas características en que tenía un liderazgo sobre los militares, que ellos tenían y podía actuar con independencia. Podía actuar, y no solo, sino que los militares para una acción o con una independencia relativa. No, y no actuaban al margen totalmente de él. Narciso, vamos a una brevísima pausa y retornamos con el tema el Coronel de Abril y los requerimientos de hacer justicia frente a los criminales y otro tema conexo con lo del Coronel de Abril. Vamos arriba brevísimamente. Seguimos aquí conversando con nuestro invitado de honor, si se quiere,
don Narciso Isaconde, abordando el tema del coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó. Esto a propósito de la exigencia, del reclamo, de la postura firme de su